Venga, va, que ya han pasado los 2 minutillos. Eh, Bien, me presento primero, soy Jordi López. También está aquí mi compañera Lidia, que somos aquí un poco los que ayudamos a los clientes en la parte de Copilot. Deciros que lo que decía Lidia, podéis preguntar en cualquier momento a través de la opción de preguntas y respuestas o a través del chat, sin ningún tipo de problema y os responderemos en el momento o finalizar o una vez finalizada la sesión. Que sepáis que la sesión se está grabando y al finalizar el webinar os haremos llegar tanto la grabación y también os haremos llegar una encuesta, ¿vale? Venga, vamos directos al grano. Primero, contenidos de la presentación. Haremos 4 cosillas, ¿vale? Os hablaremos primero de Crosspoint by Singular. Pasaremos rápido. Después iremos al segundo apartado, aterrizando los agentes. Haremos una parte un pelín más teórica, pero creo que es muy interesante y muy importante para poder hacer la tercera parte de los contenidos, que es más demo, ¿vale? Que será totalmente práctico, pero es importante, pues bueno, entender qué es un agente, qué hace un agente y cuándo debemos utilizar un agente, tipos de agentes. Importante porque todo el mundo también agente por aquí, agente por ahí en Microsoft. Veremos cuáles son la tipología de agentes que hay en Microsoft 365 Copilot. Después veremos las demos en agentes precreados en Microsoft, agentes de uso empresarial diario y también un pequeño agente SharePoint. Y por último acabaremos de cómo os podemos ayudar en Crosspoint para desplegar o adoptar todas estas herramientas de inteligencia artificial con Copilot. Hoy era más un webinar, hoy será más un webinar de agentes, pero en el anterior, que estuvo precisamente Lidia, la compañera estuvo hablando de Copilot 365, de cómo se integraban las aplicaciones y cómo podía trabajar con nuestros datos internos. Antes de nada, os pediríamos que, parece que no, pero para este tipo de webinars contamos con la ayuda de Microsoft y también de V-Valley. Entonces, Microsoft nos evalúa con esta encuesta, ¿vale? Entonces, os la dejo en el chat. Nos iría muy bien que al finalizar el webinar la contestaseis. Que sepáis que es una encuesta un poco difícil de tragar, por así decirlo, pero nos va muy bien que la contestéis para que nos evalúen, ¿vale? Bien, lo prometido, empezamos. ¿Quién somos en Crosspoint by Singular? Pues bueno, somos un equipo de consultores senior enfocados en aportar valor a nuestros clientes como una consultoría honesta y de calidad, ¿vale? Esta es nuestra identidad con mucha parte de excelencia, consultoría, cercanía, siempre honesta, ¿vale? Si hay algún proyecto que creemos que no podemos hacer o alguna cosa que no sabemos, pues os lo trasladamos de manera transparente y es un poquito nuestra manera de trabajar. A partir de aquí, ¿qué hacemos en Microsoft? Pues todo el entorno de Microsoft 365, de Microsoft, ¿vale? Tanto Dynamics 365, Power Platform, Modern Work, Data, Seguridad, Cloud con Azure. De hecho, a lo mejor la última pata que nos faltaba, que abrimos la línea de negocio en enero, era la parte de Business Central, que sepáis que ya la hemos incorporado a nuestro catálogo. Por lo tanto, hacemos todo el entorno de Microsoft. Desde agosto, julio-agosto de este 2025, nos hemos incorporado al Grupo Singular, ¿vale? Grupo Singular es una multinacional con la sede principal en España. También hay oficinas en Estados Unidos, México, Portugal y Arabia Saudita. Es una compañía con más de 1.400 trabajadores y estamos en más de 9 países. Bueno, especializados en transformación digital y una cultura muy parecida a la de Crosspoint en atraer y fidelizar el mejor talento técnico. A partir de aquí, una vez hicimos el merge, que es como combinar las capacidades de Singular y las capacidades de Crosspoint, que sepáis que tenemos estas 6 solution partners con estas especializaciones avanzadas. Hace 2 o 3 años el canal de partners de Microsoft pues se complicó, fue un poco más difícil y se disminuyó de 18 o 19 soluciones a simplemente 6, ¿vale? De las 6 soluciones de Microsoft. Somos partner en las 6, por lo tanto somos un partner Microsoft Cloud, o sea, integral, ¿vale? Y también hay todas estas especializaciones avanzadas, tanto en infra, en Modern Work, que es de lo que va la presentación hoy, Azure, aplicaciones empresariales, data, security, ¿vale?
Simplemente que lo sepáis que tenemos estas capacidades. Y ahora entrando en materia, aterrizando los agentes, hemos decidido ponerle, ¿no?, este título de aterrizando para que todo el mundo quede claro. Aterrizar los agentes, porque todo el mundo habla de agente, que si agente por aquí, agente por allá. Tenerlo en cuenta y bajarlo a un nivel que todo el mundo lo entienda. Antes de avanzar y meternos en materia total de agentes, esta diapositiva me gusta mucho porque intentamos trasladar este impacto de que, ojo, porque este cambio de modalidad de trabajar no es un cambio, no es una única funcionalidad, no es un software nuevo que ha salido, sino es, ojo, que la inteligencia artificial no solo cambia nuestras herramientas, sino cambia nuestra forma de trabajar, ¿vale? Yo siempre lo he explicado, al principio de los tiempos era mucho trabajo físico, después nos fuimos a un trabajo digital en que sobre todo trabajamos por correo, Word, nos pasábamos los documentos por correo, pasamos a una tercera fase de un trabajo colaborativo, ¿vale? Que seguramente todo el mundo sabe la parte de trabajo colaborativo y es yo subo el documento y un equipo coedita, colabora en un mismo documento, ¿vale? Más la parte más colaborativa de Teams, ¿vale? Con las nuevas herramientas. Y ahora estamos en una cuarta fase de la inteligencia artificial. Pensad que la inteligencia artificial, y más en concreto Copilot en Microsoft, lo que hace es cambiar nuestra forma de trabajar. Y aquí es, bueno, antes pues redactábamos desde cero, ahora la inteligencia artificial genera borradores y proporciona asesoramiento. Antes analizábamos todos los datos manualmente, ahora realiza resúmenes, sintetiza información y sintetiza información de manera relevante. Buscábamos información en múltiples fuentes, pues bueno, ahora se encarga de buscar la información. Siempre lo cuento en las formaciones o en los procesos de adopción. Antes buscábamos en Google, oye, ¿cómo se resuelve esta incidencia en Microsoft? Y buscabas por Google la primera, la segunda, la tercera, la cuarta entrada hasta poder solucionar. Y ahora, pues bueno, se encarga de buscar la información. Tú le preguntas a Copilot, oye, ¿cómo se soluciona esta incidencia? Y Copilot te va diciendo los pasos para solucionar dicha incidencia. Antes ejecutábamos todas las acciones y el valor se traslada del hacer al decidir, ¿vale? Es decir, yo siempre cuento también el tema del correo. Yo le pido a Copilot que me haga un correo, ¿vale? Él me lo hace y yo decido, ¿vale? Cómo modifico el correo. Siempre hay que supervisarlo, es un punto muy importante. Y después de una vez supervisado lo puedo enviar. Sigue para que veáis cómo está cambiando toda nuestra manera de trabajar, ¿vale? Bien, en esta de aquí es importantísimo porque, de hecho, esta mañana he recibido también un correo y he respondido esto, es diferenciar bien cuando yo tengo Microsoft 365 Copilot Chat o cuando ya puedo utilizar la parte de agentes o Microsoft 365 Copilot. Primer punto importante y es, todo el mundo que tenga una cuenta de Microsoft con una licencia, una Business Basic, una Business Standard, una Business Premium, una E1, una E3, una E5, que es lo que normalmente tienen las compañías, ya tenéis acceso a Copilot Chat. ¿Vale? Quiere decir que toda la compañía tiene acceso a Copilot Chat y encima con la parte de securización. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que yo suba, todo aquello que pregunte, todo lo que me responda, no se hace público. En cambio, en ChatGPT, ¿vale? Si yo subo un documento, si yo hago un prompt, si a mí me responden con una serie de datos, eso se puede hacer público. Que lo tengáis en cuenta. Pero todo el mundo tiene acceso a Microsoft 365 Copilot Chat. Y diréis, vale, ¿qué diferencia hay entre Microsoft 365 Copilot? Pues tres principales diferencias. Uno, se integran las aplicaciones de Microsoft 365. Quiere decir que cuando yo abro el Outlook, arriba a la derecha, yo tengo el loguito de Copilot y en ese loguito de Copilot aprieto y le pregunto, oye, ayúdame a redactar un correo electrónico. O cuando estoy en un Excel también hay el loguito de Copilot y le digo, oye, ayúdame a generar una columna. Este es el primer punto, se integra con las aplicaciones de Microsoft 365. El segundo punto, se integra con mis datos corporativos, ¿vale? Si yo solamente tengo Copilot Chat, no tengo la licencia de Microsoft 365 Copilot, que por cierto, este es el precio, 21 euros mes usuario, que lo tengáis en cuenta. Si yo le pregunto con el Copilot Chat, no va a buscar nunca datos internos. Mis correos,
mis documentos en SharePoint, mis documentos en OneDrive, mis chats de Teams, mis reuniones de Teams, ¿vale? Nunca me va a encontrar esta información. Si le pregunto, oye, ¿cuál es el último correo que me envié ayer con Lidia? No me va a responder. En cambio, con una licencia Microsoft 365 Copilot, sí. Trabaja con los datos internos. Por ejemplo, búscame el último archivo que trabajé sobre la propuesta de este cliente. Te responde. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Esta es la segunda diferencia. Se integra con mis datos corporativos. Y la última, y es la que trabajaremos ahí, es yo puedo crear y utilizar agentes. ¿Vale? Son estas tres principales diferencias. Se integran las aplicaciones, puedo trabajar con mis datos corporativos, fuentes internas aparte de las externas, y tres, puedo crear y utilizar agentes. Vale, Jordi, antes de que avances, Sí, comentar aquí que siempre nos surge el tema de la seguridad, de cómo Copilot accede a nuestros datos internos de la empresa. Comentar que antes de adoptar Copilot conviene hacer un proceso de integración, pues para saber que la gente lo va a usar correctamente, hacer un previo estudio de la seguridad actual de nuestra compañía antes de poder dar acceso, porque es cierto que no teníamos el ejercicio antes de buscar a lo mejor en SharePoint documentos a los que dábamos por hecho que no teníamos acceso, pero ahora con Copilot pues la gente se ha animado a preguntarle cosas y se da cuenta de que está teniendo acceso a esa información y no debería. Esto no es un fallo de la inteligencia artificial, sino de no hacer un poco los deberes previos, de ver cómo tenemos la seguridad en la información de nuestra empresa y poder manejarla luego con Copilot, ¿vale? Entonces, siempre decimos que Copilot es seguro, para eso también está la licencia, no se comparte nada de forma externa, no se entrenan modelos de IA, pero sí que es cierto que dentro de nuestro entorno tenemos que hacer un ejercicio previo para ver cómo está a nivel de seguridad la información antes de dar estas licencias y dar acceso a todo el mundo, por si se hubiese escapado pues algún tema de permisos, roles que no debería estar ahí, ¿vale? Y ahora de sí. hecho, perdón, Lidia, pensaba que habías No, acabado. Dile. no, eso, que ahora ya sí Digo, pasábamos a digo, los agentes, porque claro, luego van a ser autónomos. Digo, el ejemplo práctico que todo el mundo pregunta es, ostras, si alguien tiene la licencia y le pregunta cuál es la nómina de no sé qué compañero del responsable del CEO, le va a responder, no le va a responder siempre y cuando no tenga permisos. Por eso es importante repasar los permisos antes de darle una licencia de Copilot. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo las nóminas en un site de SharePoint, ¿vale? Y ahí tiene permisos cualquier trabajador. Si le pregunta, le va a responder. Que tenerlo en cuenta, ¿vale? Exactamente, si el trabajador o trabajadora lo buscase de forma igual en SharePoint, en el buscador, y tuviese acceso, se lo daría igual que Copilot. Lo que pasa que no se hacía pues porque la gente no caía en usar el buscador de SharePoint para buscar a documentos que supone que no tiene acceso. Pero que Copilot, pues con Copilot ha quedado en evidencia que hay ahí un trabajo previo de algunas empresas para mirar un poco pues todo el tema de la seguridad de la información. Gracias, Lidia. Bien, ¿qué es un agente? A mí me encanta explicar qué es un agente con estas dos diapositivas, ¿vale? Todo el mundo de aquí seguramente habrá utilizado Copilot o ha utilizado ChatGPT para hacerle preguntas. Normalmente, cuando haces un prompt para preguntarle, tú le dices el comportamiento, ¿vale? Cuando tú dices, oye, Copilot, ayúdame, ChatGPT, ayúdame, ¿vale? Cuando yo hablo de decirle, oye, compórtate como si fueses un experto en marketing, ¿vale? Yo le estoy asociando una parte de comportamiento, ¿vale? Compórtate como un especialista en marketing. Y entonces yo le doy instrucciones. Necesito que me hagas un business plan para presentar a Microsoft sobre temas de Copilot. Aquí no dejo de darle instrucciones, comportamiento. Incluso, oye, escribe un correo electrónico a Lidia, sobre todo al inicio no pongas espero que estés bien. O en el final ponle que muchas gracias, ¿vale? Pueden ser instrucciones muy amplias o muy concretas como la que acabamos de describir, ¿vale? Pero al final, cada vez que yo digo Copilot, ayúdame, ¿vale? Tengo que estar escribiendo este comportamiento. Además, si yo tengo la licencia de Microsoft 365 Copilot, cuando me busca internamente, lo que hace es buscarme en todo mi entorno, siempre y cuando tenga permisos, que es lo que hemos comentado, ¿vale? En todo mi entorno, en mis archivos de OneDrive, en mi correo electrónico, en mis sitios de SharePoint, en mis chats de Teams, incluso en mis reuniones, ¿vale? Y también hace una búsqueda web internet. Es decir, yo le digo, oye,
cómo se tiene que dar de alta un usuario en Microsoft 365, por ejemplo, ¿vale? Esto va a coger los procedimientos que tenemos internos en Crosspoint, pero también va a buscar en la búsqueda web, en toda la web del mundo. Es decir, va a Google para entendernos y dice, oye, búscame tal, y te sale todas las páginas, ¿vale? Y le dices un comportamiento, que es lo que hemos comentado antes. Y además le indicas salida de capacidad. Pues este procedimiento de cómo crear un usuario, hazme un Word, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un agente? Personalizar estas búsquedas más o estas acciones más repetitivas, ¿vale? ¿Qué puede decir un agente? ¿Dónde tiene que buscar? Cuando yo vaya a Microsoft 365, le digo, no, búscame solo en las reuniones de Teams, dependiendo de la tarea que tenga. Por ejemplo, puedo crear un agente sobre gestionar proyectos que me haga las actas de reuniones, ¿vale? Pues si las actas de reuniones son en Teams, no quiero que me vaya a buscar al correo, no quiero que me vaya a buscar a mi OneDrive o a SharePoint, ¿vale? Porque las actas y la información está en Teams. De esta manera no genera ruido. Importante, porque si yo busco acta de reunión de no sé qué, puede ser que me vaya a buscar aquí, aquí, y esa información me haga ruido cuando realmente lo que quiero es aquí. Segundo, si me busca externamente, hay que tener mucho en cuenta las fuentes que utilizo, ¿vale? Yo creando un agente, y después veremos ejemplos y quedará muchísimo más claro, yo le puedo personalizar dónde debe buscar. Oye, pues si necesito que me busques información sobre cómo dar de alta a un usuario, búscamelo en la información oficial de Microsoft. No me lo busques en un blog, no me lo busques en una página web que puede ser que no sea válido, sino vas a la fuente oficial. ¿Vale? Y aquí, si os habéis fijado en la diapositiva de antes, es el comportamiento. Pues, por ejemplo, un redactor de publicaciones, que de hecho justamente veremos este ejemplo de lo que tiene que buscar un redactor de publicaciones. ¿Sí? Pero al final aquí le defino el comportamiento y las instrucciones que debe tener. Porque de esta manera no tengo que estar todas las veces en el prompt diciéndoselo. Y por último, las salidas y las capacidades. ¿Qué debe generar a posteriori? ¿Sí? Esto cuando veamos los casos de ejemplos de uso empresarial diario, una tipología de agentes, lo veremos clarísimo. ¿Vale? Cualquier duda la ponéis en el chat y respondemos, sin problema. Pero esta es la parte principal. Al final aquí, en esta diapo, tenemos que la parte definitiva, la conclusión definitiva de que es un agente. ¿Qué es? Tiene un objetivo definido. ¿Vale? Esto es importantísimo. Este agente de aquí sirve para redactar mis publicaciones que voy a hacer en LinkedIn sobre Microsoft 365, por ejemplo. Tiene un objetivo. ¿Vale? Sigue instrucciones persistentes, ¿vale? Como hemos dicho antes, estas instrucciones pueden ser mucho más abiertas, mucho más concretas. Pues si necesito algún agente que me ayude a escribir en LinkedIn, por ejemplo, escribe bien estructurado, escribe con un lenguaje que no sea demasiado técnico. Siempre pone al final una llamada a la acción, ¿vale? Estas son instrucciones, ejemplos de instrucciones que le podríamos dar a nuestra gente. Limitamos la información que tiene disponible. Si utiliza información interna o a la web, o solamente interna, ¿vale? O solamente en la web. Podemos limitarle. Y dentro de interna también podemos limitar hacia qué sitio interno. Un solo documento, un sitio de SharePoint, una carpeta de OneDrive, ¿vale? Tened en cuenta que puede razonar sobre contenidos y, para mí es una de las frases claves, actuar dentro de los límites establecidos. Es decir, yo hago prompts y hago actuar esa gente dentro de los límites que yo le digo, ¿vale? Tanto en fuente de conocimiento, en instrucciones y salidas y capacidades. Al final es como un becario especializado al que le enseñes cómo quiere que trabaje y trabaja igual cada vez. Se construye con un objetivo, para qué existe, instrucciones, cómo debe comportarse, el contexto, que es qué información utiliza, qué fuente de información, qué acciones puede hacer y, aunque esto no sea implícitamente del agente, siempre se debe validar los resultados, ¿vale? Siempre, estos somos muy pesados
en esto es, ojo, la inteligencia artificial genera contenido, pero si tú envías un correo a través y te lo va a ayudar la inteligencia artificial a generarlo, piensa que el que envía el correo eres tú. O sea, es tu responsabilidad. Por lo tanto, siempre validamos los resultados. Vale, y ahora, tipos de agentes. Esta diapositiva ya pasamos a las demos. Tipos de agentes en Modern World. Yo, bueno, cuando empecé a escuchar agentes, como soy un poco cuadriculado, pensé, ostras, pero ¿qué tipos de agente hay? Me tenía que hacer una idea en la cabeza de qué tipos de agentes había. Entonces, bueno, y esta clasificación de agentes no la digo yo, sino que la clasifica Microsoft, ¿vale? Primero, agentes avanzados para desarrolladores, ¿vale? Estos agentes no los vamos a hacer hoy, ¿vale? De hecho, entre comillas, no entran en el mundo del modern work, del sitio de trabajo, sino entran más en el mundo del desarrollador. Si os fijáis, son agentes avanzados para desarrolladores. Cubren escenarios de negocio complejos y pueden integrar varios sistemas. Requieren conocimiento técnico avanzado, ¿vale? Pues un procesamiento de facturas. Ejemplo, ¿vale? Pues yo tengo un agente normalmente construido en Copilot Studio en el cual cada vez que me lleva una factura con este asunto en el mail, quiero que cojas los datos que hay dentro y te conectes a través de una API a Dynamics y los insertes, ¿vale? Esto es un agente complejo que no veremos, pero que sí que quiero que sepáis que esto existe. Agentes precreados por Microsoft. Este sí que lo veremos y serán las primeras demos que haremos. Tú te puedes crear tu propia agente, pero aquí la gente de Microsoft ha dicho, ostras, puede ser que haya agentes que necesiten la mayoría de usuarios del mundo. Por lo tanto, los voy a crear yo. ¿Vale? Son agentes que ha creado Microsoft listos para usar y diseñados para cubrir necesidades comunes del día a día. Si tenéis la licencia de Microsoft 365 Copilot, seguramente habéis oído hablar o habéis visto el investigador y el analista. Haremos un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Sí? Incluso haremos otro agente precreado por Microsoft. Pero que sepáis, son agentes que crea Microsoft para que los podamos utilizar de manera libre. La parte más interesante de la demo, agente de uso empresarial diario. Estos son agentes que creáis vosotros, ¿vale? Que creamos los usuarios finales para que nos ayuden en tareas más comunes del día a día, ¿vale? Y veremos ejemplo. Veremos el agente del People Agent, ¿vale? Que es un agente que va a preguntar a las preguntas más frecuentes de la compañía que tenemos alojados en un sitio de SharePoint, que es una FAQ, ¿vale? Con sitio de SharePoint de cosas de recursos humanos. Oye, ¿qué pasa si tengo un gasto? ¿Qué pasa si estoy enfermo? ¿Vale? ¿Cuál es nuestra política de trabajo en cuanto a horario? Y cómo va a buscar la información al SharePoint, le va a responder, ¿vale? Y el agente publicador, que es el que os he dicho antes, que me ayuda a generar las publicaciones en las comunidades de clientes, que lo veremos, pero al final es este el que podéis personalizar a vuestra manera y espero que cuando salgamos de este webinar sepáis hacerlo todos, ¿vale? Y por último, agentes en SharePoint. Esto es simplemente que SharePoint, como tiene una cierta entidad dentro de Microsoft 365, lo que es la parte de agentes se ha integrado dentro de SharePoint. Y ahí lo que puedo hacer es, también lo veremos, ¿vale? Un agente en la intranet o en el sitio de recursos humanos, o veréis nosotros, está en las plantillas comerciales, ¿vale? En la identidad visual de Crosspoint y le podéis hacer preguntas ahí, ¿vale? Hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, vamos a por la demo. Por ahora veo que no. Vale, y importantísimo una cosa, ¿vale? Dejo de compartir la presentación, ¿vale? Y ahora os comparto Copilot. Si veis esa diapositiva que tenía antes, ponía la parte de acceso, ¿vale? Hay diferentes maneras de acceder en Copilot, ¿vale? A las más interesantes o las más comunes son acceder a través del navegador, que yo vengo aquí, pongo copilot.microsoft365.com y yo accedo, ¿vale?
tened en cuenta, yo como tengo cuenta personal y cuenta profesional, me deja elegir entre las dos, ¿vale? Os lo dejo aquí, o si no, lo que puedo hacer es ir a la Microsoft Store, ¿vale? A través de Store, ¿vale? Entro y me descargo la aplicación Copilot. Ojo, que siempre ponga el loguito de Microsoft 365, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo que esto. A mí me gusta la aplicación porque la tengo más a mano, ¿vale? Porque la tengo aquí anclada en la barra de tareas, pero sí que es cierto que a veces la aplicación pues tarda un pelín más y a veces pues tiene algún error. Error en el sentido de ejecución, ¿eh? No que te dé una respuesta errónea por preguntar por la aplicación o preguntar por el navegador. Así que iremos al navegador. A todo el mundo de aquí que tenga una licencia de Microsoft 365 Copilot, le recomiendo, ¿vale? Que aquí a la izquierda, si os fijáis, hay el investigador y el analista. Pero antes entraremos aquí en la parte de todos los agentes. Si tenéis la licencia de Copilot 365, tenéis acceso aquí. Y primero, aquí tengo sus agentes, ¿vale? Que al final son todos los agentes que hay. Ojo, los precreados por Microsoft, investigador, analista, o el formularios, o el cowork, que justo se habilitó ayer, ¿vale? Y estamos mirando a ver qué novedades nos trae, pero parece muy, muy interesante. Y también, si os fijáis, estos que no tienen logo, que tiene este loguito aquí, son los creados por mí, ¿vale? Que son los agentes de uso empresarial agentes de uso empresarial diario. Y los otros son los precreados por Microsoft. Si os fijáis aquí abajo, aquí hay más creados por Microsoft, ¿vale? Que le podéis echar un vistazo. Normalmente, como decíamos, los más famosos o los más interesantes pueden ser el investigador y el analista, que ahora haremos. Los creados por su organización. En caso de que haya un agente que pueda ser interesante para toda la compañía, podemos generarlo por detrás y publicarlo, que es lo que hemos hecho en este caso, ¿vale? A vosotros seguramente si no tengáis ninguno creado, no saldrá, ¿vale? Y que sepáis también que por aquí abajo pues tenéis agentes que se pueden conectar con terceros, ¿vale? A través de Canva o Asana o Jira, ¿vale? Pero esto no lo veremos hoy, es más agente avanzado, por así decirlo, ¿vale? Hoy nos centraremos en los creados por Microsoft y en los que he creado yo con agente de uso empresarial diario y en SharePoint, que tengo aquí preparado ya el SharePoint, que es donde lo crearemos, ¿vale? Yo os recomiendo que si vais al investigador, ¿vale? Todo aquello que necesite hacer un análisis profundo, lo utilicéis, ¿vale? De hecho, yo aquí, para no hacer perder mucho el tiempo, yo ya me he preparado un prompt para hacerle a este investigador, ¿vale? Pero yo os recomiendo que lo probéis, siempre y cuando tenga que ser un análisis profundo, ¿vale? Yo le he puesto un ejemplo, ¿vale? De mi día a día, que le digo, actúa como un analista senior de ciberseguridad especializado en entornos empresariales basado en el Microsoft 365 en tecnología cloud. Necesito que realices un análisis completo sobre cómo securizar la infraestructura IT de una empresa, ¿no? De un tamaño de entre 300 y 500 empleados que opera en un entorno híbrido, ¿vale? Las empresas utilizan herramientas como Microsoft Entra ID para identidad, Defender para protección, SharePoint, Teams, bla, 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 ¿vale? Y al final le digo, oye, básate en buenas prácticas actuales, estándares de la industria y amenazas recientes. Realiza una investigación externa y proporciona, ¿vale? Y le doy una serie de acciones. Aquí, tened en cuenta que esto, primero, solo puedes hacer 25 peticiones al mes, ¿vale? Esto es la leche. Y de hecho, si alguien de vosotros lo tiene aquí a mano, ¿vale? Yo le haría una pregunta, ¿no? Pues del tipo, ostras, algo que diga, ostras, necesito investigar el mercado de, no sé, otro de los ejemplos era en las formaciones sobre cómo están las pymes en inteligencia artificial y te sacaba un informe. Esto es la leche y no conozco a casi nadie, ¿vale? Que preguntándole aquí no le haya dado una respuesta que le guste, ¿vale? Yo le voy a dar ya, ¿vale? Porque esto puede tardar 5, 10, 15, incluso 20 minutos a que te dé una respuesta. Pero veráis que el informe que os da es bastante bonito o con bastante información. A veces, cuando yo le pido hacer
este análisis me pide preguntas, ¿vale? Para mejorar este análisis. Y yo le digo, ¿hay requisitos regulatorios? Y yo le digo, sí, el GDPR y el ISO 27001, ¿vale? El entorno IBM incluye infraestructura on-prem, le pongo casi todo cloud, ¿vale? ¿Quieres que las recomendaciones estén alineadas? Sí, sí. Sí, priorizar a Microsoft, ¿vale? Vale, me hace preguntas, o sea, cuando vaya a montar el informe, me hace preguntas. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle uno corto, ¿vale? Que no me genere uno muy largo, porque si no va a estar bastante rato. Entonces, yo aquí os recomiendo que, ya que estamos in situ, si alguien tiene la licencia de Microsoft 365, lo pruebe con alguno de sus ejemplos, ¿vale? Con algo que se le ocurra o algo sencillo. Por ejemplo, soy el responsable de recursos humanos. ¿Me puedes dar un análisis sobre todos aquellos beneficios que suelen tener los empleados en empresas de entre 100 y 200 empleados? ¿Vale? Y te va a hacer un análisis. Importante, esto busca tanto interno como externamente. ¿Sí? Va a buscar información que yo tenga en mi compañía, pero también va a hacer una búsqueda en externo, en fuentes externas que dijésemos están en Google para entendernos, ¿vale? Mientras dejamos trabajar al investigador, si os fijáis aquí, pues va detallando los pasos que va haciendo, ¿vale? Para montarnos el informe. Vamos a abrir otra ventana. eh, recordatorio importante, 25 peticiones mensuales. Esto es la leche, pero solo podemos utilizar 25 veces al mes, ¿vale? Y de mientras el investigador nos hace el análisis, voy a duplicar pestaña, ¿vale? Y voy a ir al agente analista, ¿vale? Que es el otro famoso. ¿Qué hace el agente analista? Todo aquel análisis, ¿vale? Sobre datos, ¿vale? Y decir, ostras, me han pasado una encuesta de una formación que he realizado. Voy a pedirle al analista que me analice los datos. Esto no busca internamente, ¿vale? Perdón, no busca externamente, sino que busca internamente con los datos que yo le dé. Mira, Jordi, nos Mira, hay una preguntan pregunta. con lo No, del tema de los 25. vale, Los, 25 mensuales al investigador o en general a todos. 25 mensuales solo al investigador. Al analista o al de encuestas que haremos después o al que yo cree, puedo hacerlo de manera infinita para entendernos. ¿Vale? Y gracias por la pregunta. Eh, por ejemplo, aquí yo he generado con Copilot un Excel, ¿vale? De ejemplo, con 100 webinars, ¿vale? En el cual pues hay diferentes datos, ¿vale? Pues el título del webinar, la serie que es, la temática principal, el subtema, el público objetivo, ¿vale? Varios datos así pues más cualitativos, ¿vale? Y datos más cuantitativos, registrado, asistentes, el tanto por ciento, ¿vale? Cuando yo tengo este de aquí, digo, ostras, pues voy a hacer un análisis. ¿Qué hago? Pues vengo aquí, ¿vale? Y le digo, eso también lo tenía preparado. Extrae una visión global del rendimiento, identificando patrones relevantes, diferencias entre segmentos y principales insights, combinando métricas cuantitativas con el feedback cualitativo. Y aquí tengo dos opciones. O le adjunto, ¿vale? Añadir contenido, o también lo que puedo hacer es referenciar el archivo. Cuando yo referencio el archivo, aprieto Mayu 7 y se me despliega todo. Cuando yo vaya a esto y le escribo esto de aquí, ¿vale? Este es el documento que he abierto antes. Le digo esto. También podría decirle, analízame este Excel y sácame los datos más interesantes. No tengo por qué ponerle un prompt tan largo, ¿vale? Dependiendo también de lo que yo quiera. Y él lo que me hace es ejecutar, ¿vale? Y hacerme un informe sobre esto. Vamos a ver cómo está, ¿veis? Aún el investigador está trabajando. Voy a investigar si hay documentos específicos de Microsoft, ¿vale? Y el analista también sigue trabajando. Cosa importante, ojo, porque si yo aquí
cambio a nuevo chat. Imaginaros que yo dejo, mira, quiero dejar el investigador trabajando, voy a poner nuevo chat. Si voy aquí a nuevo chat, es como si apretase este botón de aquí, ¿eh? Puede ser que el investigador deje de trabajar y después tenga que volver a empezar. Por eso siempre recomendamos duplicar pestaña. ¿Sí? Entonces ya me voy a otro. Mientras el investigador y el analista trabajan, ¿vale? El analista yo creo que nos lo va a dar bastante rápido. Vamos a hacer otro. Otro precreado por Microsoft. Acordaros, estos son agentes que ha creado Microsoft porque cree que son interesantes para que nosotros lo utilicemos. Y voy a utilizar el formularios, que antes se llamaban encuestas. ¿Vale? Aquí siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Yo le digo aquí, tengo que hacer una encuesta para ver si ha ido bien el webinar de agentes de Copilot 365. Incluso le puedo coger esto y decirle, aquí tienes la PPT con lo que hemos hecho. Típica y lo ejecuto, ¿vale? Esto lo que va a hacer, que está integrado con Microsoft Forms, va a ser generarme una encuesta, pero es que no solamente me genera la encuesta con las preguntas que él cree interesantes, sino que lo que hace es generarme la encuesta, pero también me prepara, por ejemplo, el correo o el mensaje por Teams junto con el enlace a la encuesta para que respondan. Y yo siempre digo lo mismo. Ostras, cuando el equipo de recursos humanos necesita montar el almuerzo de Navidad, que entre que pregunta, a ver qué preguntas hago, qué dejo de hacer, y después lo comparte por correo, por Teams, por donde crea correcto el canal de comunicación, pues pasan a lo mejor 2 o 3 horas. Que sepáis que aquí, ostras, pues con este Forms, ¿ves? Ya te he preparado la encuesta completa en Forms, ¿vale? Él me dice, incluye preguntas para medir todo esto. Cuanta más contexto le dé, mucho mejor. ¿Vale? Entonces aquí, si os fijáis, ¡pum! Ya me ha creado la encuesta. Yo accedo a la encuesta y me la ha creado. Evidentemente, ostras, satisfacción general con el webinar, utilidad del contenido, claridad de las explicaciones. Si os fijáis, mirad, incluso ha visto que Lidia y yo participábamos en el webinar. Interés en profundizar o contactar con Microsoft. Comentarios y sugerencias de mejora. No me digáis que, ostras, la encuesta o el formulario lo clava bastante teniendo en cuenta lo que nosotros queremos. ¿Sí? Aquí yo te puedo decir, añade una última pregunta sobre, yo qué sé, sobre si le gusta más los agentes de SharePoint o el investigador, por ejemplo. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer va a ser rehacerme el forms añadiendo esta pregunta. Diréis, ostras, es que a veces el forms no pondrá preguntas que yo quiero. Es cierto, se pueden eliminar fácilmente, pero lo que quiero que os quedéis con la inteligencia artificial también es, nos puede aportar un punto de vista que a veces nosotros no tendríamos. Y esto siempre pongo el ejemplo cuando envío un correo electrónico. Yo envío un correo electrónico sobre lo mismo, felicitar la Navidad y proponer un brindis. eh, y puede ser que Copilot nos ayude a redactar ese correo electrónico con información que nosotros nos dejaríamos. ¿Vale? Eso es un punto bastante interesante. Sí, o simplemente a la hora de empezar, ¿no, Jordi? Que te da, yo hay muchas veces que dicen, prepara una encuesta. Pues a ver, ahora no se me ocurre nada, pues porque estoy más dispersa, porque no sé muy bien. Ya te quitas ese síndrome de, ¿no?, de folio en blanco ¿Sí? y ya modificas Exacto. sobre una encuesta creada o incluso te da alguna que dices, pues mira, esta no se me había ocurrido y está muy interesante, o esa forma de dividir, por ejemplo, entre tú y yo, tampoco a mí no se me hubiese ocurrido, la verdad. Hubiese pensado claridad de la charla, no por ponente. Entonces, sé que se puede hacer los for de manera manual por nuestra parte, pero
ya al no perder esos minutos de inicio en cómo se hacía o qué pregunto, cómo empiezo, ya por lo menos te quita todo ese trabajo, que a lo mejor yo pierdo 10 minutos en ese proceso. Exacto. O más, o más, O más. o más. Yo Sí, sí, esto sí. seguro que más. No, no lo decía por eso, Lidia. Digo que, ostras, pues hay cosas que realmente. Bueno, es lo que veíamos en la primera diapositiva. O sea, pasamos de redactarlo todo desde cero a que él genere el contenido de la inteligencia artificial, nosotros revisemos y decidamos qué incluir o qué quitar. Esto pasa en las demos en directo que le he dicho, añádeme la pregunta y no me está haciendo caso. Pero en principio debería añadirla, ¿eh? Aquí. A lo mejor me ha generado un vínculo nuevo y me añade la pregunta de qué tipo de gente te resulta más, ¿vale? A veces incluso en el Forms este que lo he utilizado me dice, no puedo, y digo, sí que puedes. Y me decía, no, no puedo. Y tienes las instrucciones para hacerlo, seguro que puedes. Y lo he acabado añadiendo, ¿vale? O si no, directamente podemos abrir en Force, que lo pone ahí arriba a la derecha, y lo abrimos y lo podemos. Si vemos que se atasca o cualquier Exacto, cosa, a lo mejor es más fácil manipular la pregunta ya manualmente que estar diciéndole, pon esta pregunta en vez de esta. Bueno, pues a lo mejor correcto, perdemos menos tiempo abriendo el Force nosotros y eliminamos esta y ponemos esta otra palabra. correcto. ¿Vale? O sea, sería agregar nuevo, ¿vale? Al final esto es un Forms generado. Y yo le puedo decir, me encanta la encuesta que me has generado. Ahora quiero enviar la invitación a que respondan por correo. ¿Vale? Y esto lo que hace es generarte el correo electrónico para poder directamente enviarlo a los usuarios que yo quiero. ¿Vale? Mm. Y ahora seguramente el investigador y el analista ya habrán acabado y iremos a verlo. A ver, no me la he añadido la pregunta. ¿Veis? Si os O fijáis, podemos pues también bueno, ponerle, añade un QR y que te lleve a la grabación, o un QR que te lleve a la página de contacto de Crosspoint. O sea, la verdad que puede interactuar incluso con otros formatos, y a mí la verdad que me gusta mucho esta mm, parte del Forms. aquí en invitación por correo, que me hace un borrador, si os fijáis, me dice, oye, te invitamos a dedicar directamente, ¿veis? ¡Pum! Yo cojo y me genera la invitación. Hola, gracias por asistir, bla, 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 ¿vale? Esta simplemente hago aquí, lo envío a Lidia, por ejemplo, y esto ya se envía. Ostras, yo creo que es bastante rápido y nos ahorra muchísimo más tiempo, que es de lo que se trata también la inteligencia artificial, a la hora de, bueno, de ayudarnos en nuestras tareas de productividad y colaboración del día a día, ¿vale? Visto los formularios, vamos a ver qué nos ha dado el analista. Bueno, si os fijáis aquí, lo que hace es una fotografía global del rendimiento, ¿vale? Coge los datos, experiencia, claridad, aplicabilidad, incluso nos hace gráficos, ¿vale? Tasa de asistencia media por serie. Pues en el especial, un 0,6, ¿vale? Es serie de agentes, serie de Copilot, serie de Motherboard. Mira, el retorno por la serie de agentes, la temática. ¿Vale? Público objetivo. Los DT pues tienen mayor asistencia. Los power users pues un mayor retorno y conversión. ¿Vale? Cuando el canal es híbrido, ahí cuando el canal es online, pues mejor asistencia. Bueno, estos son inventados, regiones. Análisis cualitativo del feedback, ¿vale? Palabras más frecuentes en los comentarios. ¿Habéis fijado? Había una columna con comentarios, ¿vale? Ostras, estas son las palabras que más se hablaban. Gustaría ejemplos prácticos, demo, material, grabación, claro, ¿vale? Aparecen peticiones, más demos, más casos prácticos, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo, pero bueno, venís aquí al analista, le metáis un Excel o un Excel o incluso un Word, pero bueno, yo recomiendo aquí más un Excel, ¿no? Se trata mucho más de datos, de un análisis de datos. Y os da un análisis general, ¿vale? O incluso, bueno, más exhaustivo también de ese documento. Vamos a ver si ha acabado. No, pues aún no ha acabado el investigador, ¿vale? Dejaremos que trabaje, pero veremos su respuesta, ¿vale? También os recomiendo y os animo a que lo probáis vosotros siempre y cuando tengáis una licencia de Copilot. Repito, es la leche.
Mira, se me ¿vale? ocurre un ejemplo, Jordi, de la encuesta que me acaba de llegar. Sí, Pues que a lo mejor se rellenen todas esas encuestas y luego se las pasemos al analista analista, correcto. y hace un análisis de toda la encuesta. Es decir, no hemos perdido tiempo en hacer la encuesta, no hemos perdido tiempo en recoger esos datos porque los recoge el FORS y encima tenemos un analista que nos va a hacer un informe para presentar. A mí me parece brutal. O sea, Correcto. De hecho, justo esta mañana, hace 3 semanas, estuve haciendo formaciones presenciales en un cliente. Ha llegado esta mañana la encuesta realizada, ¿vale? Y ahí un compañero dice, voy a hacer un análisis. Y he pensado, espero que lo haga con el analista, que es mucho más sencillo, ¿vale? Bueno, dejamos aparcado el analista. Recordaros, agentes precreados por Microsoft, visto el de encuestas, el analista y el investigador está trabajando, ¿vale? Siguiente. Vuelvo a abrir el PowerPoint, ¿vale? Porque creo que para no perder el hilo, ¿sí? Volvemos a esta diapositiva de aquí. Recordad, ahora hemos visto los agentes precreados por Microsoft. Vamos a ver los agentes de uso empresarial diario, ¿vale? Vamos a ver el Agent People, que es el que está creado, y también también está creado el publicador de novedades de Microsoft, pero vamos a hacer uno también nosotros, ¿vale? Si aquí os habéis fijado, aquí a la izquierda, voy a duplicar la pestaña, acordaros, si no el investigador deja de trabajar. Aquí a la izquierda tengo un montón de agentes, ¿vale? Aquí los puedo anclar o no anclarlos, ¿vale? Pero aquí, a ver, voy a utilizar el publicador, ¿vale? Bueno, voy a publicar el People Agent también. Vamos a utilizar el People Agent. En teoría me debería salir aquí a la izquierda el People Agent para poder verlo. Si no, a ver, un momentito. Vale, pues bueno, vamos a hacerlo con este de aquí. Que sepáis que si creáis un agente, ¿vale? También lo podéis anclar para que sea más fácil. Vale, os cuento el caso de uso. Es un caso de uso real, ¿vale? Yo cada lunes tenemos una comunidad de clientes, ¿vale? Que la tenemos en Viva Engage, que también es un producto de Microsoft, que al final no deja de ser, entre comillas, una red social, ¿vale? Pero donde publicamos novedades, cositas interesantes sobre Microsoft 365. Entonces, tenemos nuestra comunidad de clientes de Microsoft 365. Y yo cada lunes, juntamente con el equipo, también la gente de marketing, publica pues novedades. Ayer pusimos Copilot Cowork, que ya está disponible y que se puede activar siempre y cuando tenga licencia, pero hay que seguir unos pasos, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Claro, como cada lunes había de publicar, claro, primero, si yo no hubiese creado este agente con instrucciones, cada vez que yo tenía que generar el agente, tenía que decir, compórtate como si fueses un publicador de novedades. Busca la información, ¿sí? Lo que decíamos, busca la información en un sitio oficial. Y también le tenía que decir, oye, mantén el formato, si os fijáis, tienen un formato bastante parecido, ¿sí? Todas estas publicaciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo le tenía que decir a cada prompt cada vez. ¿Qué hice? Crearme un agente de uso empresarial diario. Este de aquí. Tareas que hagamos, entre comillas, cada día, cada semana. Esto nos puede ayudar. Aquí, y ahora veremos el ejemplo creándolo. Si os fijáis, espero que lo abra y no me deje mal como el de encuestas. Veréis como tengo toda la parte de instrucciones, comportamiento, objetivo, fuentes, etcétera. ¿Veis? Si os fijáis aquí, en configurar, cada día cambia de interfaz esto. A ver, dejadme un momento. Es que, a ver si aquí me gusta más la interfaz. Si no, lo explicaremos desde aquí, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. Pues no, justo han cambiado la interfaz. Vale, si os fijáis, aquí está el objetivo, ¿vale? Cuando yo tengo este caso de uso de que cada lunes tengo que generar
una nueva publicación en la comunidad de clientes, le digo, agente especializado en redactar y publicar novedades relevantes sobre Microsoft 365 en la comunidad de clientes. Te ayuda a escribir y compartir actualizaciones siguiendo el formato y estilo utilizando el Viva Engage, destacando las noticias más interesantes y útiles para los miembros de la comunidad. Y yo le digo, redacta y publica, bueno, un poquitín lo mismo, ¿vale? Novedades, ¿vale? Siguiendo el formato de Viva Engage. Y le digo, mantén un tono profesional cercano y claro. Destaca los puntos clave de cada novedad, explicando el impacto práctico para la comunidad. Usa encabezados, listas y llamadas a la acción cuando sea relevante, siguiendo el estilo visual de Viva Engage. Si os fijáis, y vamos a esta de aquí, yo lo que le estoy definiendo es el comportamiento. ¿Cómo se debe comportar? Aparte de más cosas, ¿eh? Habilidades. Pues selecciona las noticias más relevantes de Microsoft 365, priorizando novedades útiles, propon temas, incorpora ejemplos, ¿vale? Yo le estoy diciendo. Y aquí, si os fijáis, instrucciones, conocimiento, ¿vale? Aquí hay las fuentes. Yo aquí le estoy diciendo, utiliza esta URL de aquí, que es esta. Esta URL de aquí, si os fijáis en engage.cloud.microsoft, es esta. ¿Por qué? Porque la gente vaya a mirar esta web y vea el formato. Y yo aquí en las instrucciones se lo estoy diciendo, ¿vale? Mira las publicaciones de Viva Engage. Comprueba el formato y el estilo para que siga el estándar de Viva Engage. Perdón, que estoy pasando por aquí. Aquí, ¿vale? Y esto lo que hace es cuando él escribe va a mirar esto. Segundo, yo le digo, hey, ve a buscar información en las fuentes oficiales de Microsoft. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no puede ser que este agente me responda y me responda de un blog del año 2024, que la información está desfasada, no es oficial y no responde a alguien oficial. Le estoy diciendo, no, no. Todo aquello que tú publiques en la comunidad de clientes será de fuente oficial y también manteniendo el formato. Y aparte, también le pongo nuestra web de crosspoint365.com porque allí tenemos información. Y si os fijáis, también le estoy añadiendo la presentación corporativa de Modern Work, ¿vale? Tenemos toda la información de los productos, qué hacemos, ¿vale? En Crosspoint sobre el Modern Work. Claro, aquí lo que estamos haciendo es esto. Le estoy diciendo, no busques en todo mi entorno, no busques en todas las webs. Lo que tienes que hacer es búscame solo en un sitio en concreto, solo en ese documento de ahí, porque es donde yo tengo la información sobre los productos. Búscame solo en esta web, no me busques en todas las webs. Y el comportamiento se lo estoy también definiendo en las instrucciones. Y por último, las salidas. Aquí en las salidas, por cierto, aquí, si os fijáis, yo le puedo delimitar, usa solo las fuentes especificadas, que quiere decir que yo lo que le pregunte solo lo va a buscar aquí, en estas 4 cosas. Si le defino 5, 5, 10, 10, 15, 15. ¿Vale? Y si le pongo buscar en todos los sitios web, lo que hace es buscar de manera externa en todos los sitios. Y por último, las capacidades. Yo le digo, puedes crear documentos, sí o no, o puedes crear imágenes, sí o no. Esto es lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a crear un ejemplo. A ver, vamos a ver cómo está este. Mirad, ya ha salido la respuesta del investigador. ¿Vale? Aquí, a ver, un momento que se ha atrapado. Vale. Aquí. Si os fijáis aquí, me da una respuesta de un informe muy completo. Ha hecho 48 pasos. Lo ha generado el turbo de GPT por detrás y Claude le ha dado una vuelta. ¿Vale? No sé si os suena la palabra Claude, está de moda. Claude se ha incorporado también dentro del mundo de Microsoft. Bueno, me da la respuesta al informe. Creo que es un informe bastante interesante o bastante importante para la gente de IT. ¿Vale? Mirad, fijáis. Yo creo que clava bastante cuáles son las áreas
que se deben securizar. Identidad, la parte de identidad, con el MFA, la parte de los dispositivos, la parte de los dispositivos móviles, el correo y la colaboración. Yo creo que clava bastante las patas. No vamos a seguir porque a lo mejor alguien no lo sabe, pero simplemente da un informe brutal, que es la leche, sobre lo que yo le haya pedido, ¿vale? Os animo a que lo utilicéis. Vale, y ahora sí, vamos a crear un agente, ¿vale? Cuando yo quiero crear un agente, lo que hago es, me voy aquí a la izquierda y le digo nuevo agente. Repito, esto es agente de uso empresarial diario, ¿vale? Y le digo, saltar a configuración, ¿vale? Yo aquí, recomendación, puedo meterlo de cero, darle las instrucciones de cero, o le puedo decir, crea un agente sobre las preguntas frecuentes de recursos humanos que tenemos en Crosspoint. ¿Vale? Repito, yo puedo hacerlo a través de configurarlo, ¿vale? O se lo puedo hacer a través de describirlo, que yo, si le digo esto, lo que va a hacer es ponerme un título a la gente, ponerle un objetivo en la descripción y ponerle unas instrucciones. Esto es lo que va a hacer, ¿vale? Ya digo, yo puedo empezar de cero. Al final, el hecho de describir ya me da opciones de qué puedo poner en configurar. ¿Vale? Dejemos que trabaje, esto lo hace en un momento. Yo lo que quiero es lo que decía, quiero crear un agente que después ya lo veremos totalmente creado, ¿vale? Que es el People Agent, donde me indique todas las preguntas frecuentes, ¿vale? De mi compañía. He creado el agente preguntas frecuentes para Crosspoint, diseñado para responder dudas habituales sobre temas como vacaciones, nóminas, beneficios, políticas. Vale, además, este agente puede ser muy ideal porque este tipo de preguntas más, oye, ¿y los gastos cómo se hacen? ¿Cómo es la política de vacaciones? Esto puede haber una fricción entre el usuario final o el trabajador y el responsable o la responsable de recursos humanos. Esto con este agente, como responde de manera fácil, básica, siempre y cuando tengamos escrito cómo son nuestras políticas, te va a dar respuesta, ¿vale? Y también te saltas esta fricción que pueda haber por este tipo de preguntas, ¿vale? Objetivo, responde consultas sobre temas recurrentes. Indicaciones, mantén un tono cordial, bla, 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 ¿vale? Temas principales. Esto de aquí después yo lo puedo mejorar, ¿vale? Yo lo puedo mejorar. Y como decía, instrucciones del tipo, saluda siempre cuando te pregunte a alguien con buenos días. Y lo va a hacer. Te va a decir, buenos días, ¿vale? Y te va a responder a la duda. Aquí va a ser sencillo, ¿vale? Después aquí tú puedes añadir la URL. En este caso, a ver, un momento si me la encuentra. No. Vale. Añadiremos la URL, ahora lo veremos creado. Y directamente yo aquí uso las fuentes especificadas y le digo, oye, como solo me tiene que responder a preguntas de recursos humanos, no hace falta que crees documentos ni genere imágenes. De hecho, voy a crearlo de verdad, ¿vale? Voy a buscar la URL. Este es el agente que vamos a crear, que ya lo tengo creado por si acaso no iba. People Agent, ¿vale? Este People Agent me debería salir aquí a la izquierda. A ver si me deja editarlo. No me deja editarlo. A ver. Desde aquí. Editar. Aquí. ¿Vale? Si os fijáis, ayuda a las personas de la organización respondiendo consultas sobre políticas internas, cultura y procedimientos. Y yo aquí le he puesto esta URL de aquí. ¿Vale? Que es un SharePoint con todos nuestras políticas. ¿Qué hago si estoy enfermo? ¿Qué día cobramos la nómina? ¿Cómo se gestionan los gastos y viajes? ¿Vale? Y yo a este de aquí le digo, pues mira, pum, la pongo aquí.
pongo la URL, pongo aceptar. Y una vez tenga finalizado, este es muy sencillo, veis que en 2 minutos, 3 minutos puedo crear esto, creo el agente y se me va a poner en mi lateral izquierdo este agente. ¿Vale? Ir a la agente. Yo ya estoy en... A ver. Aquí, ¿veis? Este es el agente que acabo de crear, preguntas frecuentes. Y yo le digo, ¿cuál es la política de horario en la compañía? Y me va a responder según las FAQ, ¿vale? Que tenemos ahí. Casos de usos de esto en las compañías, miles. Tanto a nivel de usuario final, de decir, oye, pues mira, cada mañana quiero... otro ejemplo, ¿eh? Yo necesito que cada mañana me haga un resumen de los correos que envié ayer o de los correos que recibí ayer. ¿Vale? Pues yo lo que hago es creo un agente, le doy esta instrucción, le digo que en la fuente de conocimiento me busquen mis correos electrónicos y por la mañana yo vengo aquí y le digo, a ver, señor agente, hazme un resumen de lo de ayer. Y va a repasar tus correos electrónicos y te va a hacer el resumen. Horario laboral. Cada persona puede adaptar su horario de entrada y salida según necesidades. ¿Vale? ¿Qué pasa si estoy enfermo? Otra de las preguntas. Y siempre me responde. ¿Qué pasaría si no hubiésemos creado esta gente? Estaríamos aquí. Y la política laboral la iría a buscar fuera. A saber en qué convenio. A saber en qué compañía. ¿Sí? Esta es la diferencia más importante. Buena pregunta. Veo aquí una pregunta en el chat que dice, bueno, Carles, acabo de leer esto, ¿vale? Y te respondo a la pregunta. Si estás enfermo, ¿qué debes hacer? Avisar al equipo, situaciones posibles, ¿vale? Cómo afecta la retribución, imputación de horas. Si os fijáis, responde según eso, según las FAQ, siempre y cuando lo tenga correctamente documentado. Por lo tanto, agentes de uso empresarial, hemos visto el agente de uso empresarial de publicador de comunidad de clientes, ¿vale? Que por cierto, no lo hemos probado. Genera una publicación. Jordi, una pregunta que se me ocurriría así si yo Sí, no fuese quien soy ni estuviese aquí y estuviese escuchando la charla, se me ocurre, sí. ¿todo el mundo puede publicar agentes? Buena pregunta. Y va relacionada con lo que ha escrito Carles, ¿vale? Y Carles, mientras eso me es. responde el publicador, ¿vale? Dice, entiendo que para una empresa con multitud de empleados, para que uno de ellas acceda a la gente de las preguntas frecuentes, debe tener activa la licencia de Copilot. Es una buena pregunta. Todo el mundo que tenga una licencia en Microsoft 365 Copilot puede crear y utilizar agentes. ¿Sí? Es decir, si Lidia crea el People Agent, y es otra de las cosas que os quería enseñar, y yo este People Agent lo comparto con toda la compañía, siempre y cuando tengas una licencia de Copilot 365, ¿vale? Yo esto le puedo decir, Lidia, esto es para ti, como si fuese un documento, y Lidia le va a poder preguntar. Siempre y cuando tenga acceso a la fuente de conocimiento, le va a responder. Importante. Pero si Lidia tiene una licencia de Copilot 365, va a poder usar aparte de crear. Ahora bien, existen unas licencias que van por paquetes de mensajes, ¿vale? Que se compran a nivel de organización. Y son 25.000 mensajes. Entonces, podría ser que en una compañía, imaginaros 500 usuarios, ¿vale? Que 50 tengan licencia de Copilot. Pero los otros 450, siempre y cuando tengan acceso a la gente, o sea, lo comparta y tengan acceso a verlo, cuando pregunten a esa gente, les va a responder. Pero va a gastar esos 25.000 mensajes mensuales también.
¿Sí? Ojo, ojo, y importante, no es lo mismo, no cuenta un mensaje. Si te genera una imagen, puede ser que ese mensaje sean 2 o 4, 4 gastos de mensaje, ¿vale? Dependiendo de la respuesta de lo que preguntes, puede ser que el contador de los 25.000 mensajes te baje en o 2 o 4 o 1. Tenedlo en cuenta. ¿Sí? Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Carles, hay dos opciones. Una, o tienes la licencia de Copilot 365 y puedes crear e interactuar con los agentes que te compartan, o tú tienes una licencia de Copilot Studio de 25.000 mensajes que puedes comprar 25 más 25 más 25 más 25, que todo el mundo que tenga acceso a ese agente va a poder gastar de ese paquete de mensajes. ¿Vale? Espero que haya respondido. Sí, Si y os un fijáis, apunte sí. sobre cuando creamos un agente y lo compartimos, que lo has dicho muy bien, Jordi, es el ¿Mm? apunte a la identidad. Es decir, si Jordi tiene acceso a un montón de documentos a los que yo no tengo acceso y me comparte ese agente, mi usuario no va a tener acceso a esos informes que tiene el agente cuando lo ve Jordi a cuando lo veo yo. Eso es muy importante, ¿vale? La identidad de quien está usando el agente. Y segundo, desde el panel administrador de Microsoft 365 podríamos limitar quién puede crear agentes y Correcto. quién puede crear agentes a nivel de, por ejemplo, toda la compañía. A lo mejor yo puedo crear agentes para mí, para mi equipo, y esto está permitido desde la parte de IT, pero a nivel publicarlo y ale toda la compañía, aunque cada usuario luego tenga acceso a los documentos que tenga, se nos puede convertir esto en un descontrol, ¿no? De a lo Correcto. mejor ver 25.000 agentes creados y publicados y gastando tokens y demás. Entonces, sí conviene desde la parte de gobierno de IT delimitar quiénes pueden publicar a nivel, por ejemplo, global. Correcto. Gracias, Lidia. Por último, ¿vale? Por último, antes de pasar a agentes en SharePoint, para que veáis lo importante que es el agente, si os fijáis, yo le he dicho simplemente con generar una aplicación sobre Copilot Cowork, que es la nueva funcionalidad, ¿vale? Mirad, como lo he hecho con el agente publicador de comunidad, que como sepáis, pues va aquí y mira los datos, la parte formal, va a las fuentes oficiales de Microsoft. Mirad lo que me ha devuelto. Si os fijáis, tiene el mismo, el mismo formato que lo que ya viene creando. Si yo esto voy aquí y voy a nuevo chat, ¿vale? Y le pongo una nueva conversación, le digo, genera una publicación sobre Copilot Work. Veréis lo diferente. Espero que no me deje mal. Bueno, es bastante parecido, ¿eh? Pero normalmente, cuando tú le dices, oye, pregunta, ¿veis? Es muy diferente. Un momentito. A ver si me deja abrir esta conversación. Un momentín. Es que quiero que veáis la diferencia. A ver, no sé si va a colar. Exacto. ¿Veis la diferencia entre esto y esto? Vale. Perdón, es que estaba leyendo una pregunta. Pregunta, ¿no ha quedado respondido si sin la licencia de 21 se puede crear un agente? No, no se puede crear un agente sin la licencia de 21 euros. A no ser que tengas una licencia de Copilot Studio con 25.000 mensajes, que entonces sí se van a poder crear agentes. ¿Vale? Tienes dos opciones para crear agentes. O Copilot Studio con paquete de 25.000 mensajes o con la licencia de 21 euros. ¿Veis la diferencia entre que sea el agente que he creado específico para esto, que si yo lo pregunto de manera general? ¿Vale? Bien, pues nada, nos queda el último de todos, ¿vale? Que es en SharePoint, ¿vale? Yo en SharePoint, eh, hostia, qué pregunta. Otra pregunta, ¿eh? La parte de Cowork está trabajando con el mismo Cowork que Claude creo en su entorno. Aquí simplemente
es como motor de búsqueda, ¿vale? Pensáis que Copilot cuando busca o cuando utiliza el modelo y vas aquí a nuevo chat, no deja de utilizar el de detrás de OpenAI, ¿vale? El de ChatGPT. Entonces, aquí lo que ha hecho ha sido lo mismo Microsoft. Ha incorporado Claude, ¿vale? Como modelo de lenguaje. Puede ser que cuando tú trabajes con Claude, el Claude sea el 4.7, el 4.6 y el 4.5. Y puede ser que Microsoft esté con el 4.4. De hecho, si aquí os fijáis, cuando yo voy a la gente investigador, aquí a la derecha arriba le puedo decir con qué modelo quiero que tire, ¿vale? El prompt. Si con el GPT, si con el de Claude, o que los dos interactúen para corregirse entre ellos, que es lo que ha pasado antes. Entonces, la parte de Cowork que está trabajando con el mismo Cowork que Claude creó en su entorno, no exactamente, es decir, al final no deja de ser Copilot Cowork, ¿vale? No deja de ser esto de aquí, pero que detrás sí va el cloud, o sea, interactúan las aplicaciones de Microsoft 365, pero el modelo que hace que interactúen, se genere el contenido, es el de cloud detrás, ¿vale? Espero haber respondido la pregunta. Eso es, todo lo que trabajemos en el entorno de Copilot Microsoft no sale del entorno Copilot Microsoft. Otra cosa es que se ayude de modelos como el de Claude para Exacto, mejorar el resultado, pero el entorno es Copilot Microsoft OpenAI, exacto, no hay más. exacto. Por último, aquí tenemos toda nuestra branding, ¿vale? De Crosspoint con, bueno, pues logotipos, presentaciones comerciales y tal. Mira, esta es una buena pregunta. Alejandro Rodríguez. Eh, dice, pero con Claudio viaje fuera de Europa, ¿no? No, ¿vale? Esto lo que hace es, de hecho, el otro día que estuvimos en Microsoft, el martes, haciendo charlas, lo explicó también una persona de Microsoft y lo explicó muy bien. Esto lo que hace es, coge los datos de Microsoft, ¿vale? O sea, yo le digo, oye, el último correo con Lidia. Coge este correo, ¿vale? Lo anonimiza y le pone y encripta los datos, lo sube, Claude o ChatGPT, GPT en la parte que normalmente lo utilizamos, ahora Claude, ejecuta el modelo, genera el contenido del correo electrónico o el contenido de la respuesta del prompt, ¿vale? Y te lo deja en tu Microsoft 365. No viaja fuera de Europa. Tus datos en Copilot nunca salen fuera de Europa, ¿vale? Importantísimo. Por tanto, respetan toda la parte de protección de datos a nivel de Unión Europea. De hecho, esto es uno de los asuntos que están tratando ahí en burocracia, precisamente por esto, ¿no? Que no cumplía el Anthropic precisamente con tener los datos en Europa. Entonces, como os digo, son entornos completamente distintos, los anonimiza y sí que trabajan en conjunto, pero los datos no salen de Europa. Exacto. ¿Vale? Y por último, y ya que es un webinar un pelín estrecho, de hecho, agradeceros el tiempo invertido en el webinar. Espero que os haya servido. La última parte, si os fijáis aquí, tenemos 13 carpetas con nuestra información comercial o de branding de Crosspoint. Yo aquí puedo hacerlo, bueno, lo puedo hacer o desde aquí o lo puedo hacer desde aquí, ¿vale? Yo le digo, oye, sobre esta carpeta, ojo, podría crearlo de esta o de esta. No, yo quiero crearlo directamente desde esta de aquí. Crear un agente, ¿vale? Y este agente, un agente, bueno, lo que yo le quiero decir a esta agente es decirle, dime cuál es la identidad, dime cuáles son las características más importantes a tener en cuenta en la imagen, en la identidad visual de Crosspoint. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí un manual dentro de aquí en que nos dice, hostia, cuáles son las cosas importantes de la identidad visual
con cliente. Mantener el logotipo, mantener los colores corporativos, etcétera, ¿vale? Y esto me responde. Al final lo que hace es, nosotros creamos un agente en SharePoint que solamente busca donde lo hemos creado, al nivel que lo hemos creado. Recordaros, como os decía, si os fijáis aquí en documentos, yo podría haberlo creado en documentos si me lo hubiese buscado en actualidad en branding, pero no, lo he creado en Branding Crosspoint. Lo que hace es, dentro de todas estas carpetas, PDFs, PowerPoints, etcétera, me busca la información y me responde. De hecho, si os fijáis, a continuación te resumo de forma estructurada y fiel al Crosspoint Identidad las características más importantes que deben tener en cuenta en la identidad visual. El logotipo, paletas de colores corporativos, la tipografía, ¿vale? Me responde según ese PDF que hay estructurado. Y de hecho hay un vídeo también y también responde con la parte del vídeo. Aplicaciones prohibidas. Deformar, girar el logotipo, ¿vale? Coherencia. Y de hecho, esto de aquí yo le puedo decir, dime, tengo que hacer una presentación comercial a un cliente. ¿Qué plantilla utilizo? Es el caso tipiquísimo que nos pasa en las compañías, ¿vale? Aquí busca internamente, como hemos dicho, en todos estos documentos y me da la respuesta. ¿Vale? Para una presentación comercial a un cliente, la plantilla que utilizar en Crosspoint es la plantilla corporativa validada. ¿Vale? Concretamente el archivo, pum, y lo abro y voy al archivo. ¿Vale? Es decir, yo a nivel de SharePoint, a nivel de biblioteca o a nivel de todo el SharePoint, puedo montar un agente que me va a responder sobre la información. Cuando yo aquí pongo crear, lo que hace es, se me adjunta como si fuese una carpeta más. ¿Vale? Aquí abajo, la gente está listo, ¿vale? Si yo actualizo, ahí, ¿veis? El agente. Cuando yo aprieto al agente, ¡pum! Se me despliega el agente para poder preguntarle. De hecho, diría, hasta hace nada, podías abrirlo aquí en la barra lateral derecha. Pero bueno, si no dejas de crear un agente dentro de SharePoint, te va al menú de Copilot y tú le preguntas, oye, ¿cuál es la identidad visual? ¿Cuál debe tener en cuenta la identidad verbal? Siempre y cuando, evidentemente, tengas permisos. Uy, parece que está... Le he pedido demasiado rápido, a lo mejor. A ver. A ver, ¿me va a dejar mal la demo? Sí. Bueno, se crea aquí. Entonces, todos los usuarios que tengan licencia, ¿vale? Van a poder interactuar con este agente, ¿vale? Pero ya, mira, ¿veis? Ya está. Ya le podría llegar a preguntar aquí, ¿vale? Es lo mismo. Aquí simplemente la interfaz que habéis visto antes es simplemente para probarlo, ¿vale? Vale, elimino la gente para no dejar sociedad por aquí y nos vamos a la presentación, ¿vale? O de nuevo y hacemos las últimas diapos, ¿vale? Después de la demo, bueno, lo mismo, agradeceros la atención, ¿vale? Simplemente quedan un par de diapos que creemos que son interesantes, no son demo, ¿vale? Pero son interesantes igualmente. A ver, los agentes, ¿vale? Las demos, todos estos demos hemos hecho. Y a partir de aquí, importantísimo esto, ¿vale? Y un poco relacionado con lo que había hablado Lidia al principio. Ojo, porque yo la carrera del Modern Work, del Microsoft 365, para mí es una carrera de fondo, ¿vale? Es decir, primero empiezas con las herramientas de productividad y colaboración, es decir, en el correo en la nube, con SharePoint. Subes la documentación a Teams, creas equipos, ¿vale? Después organizas este SharePoint, montas la intranet, securizas la identidad y el correo, gestionas el dispositivo. Esto muchas veces ha habido compañías que nos han venido y dicho, oye, yo quiero crear agentes, quiero poner la IA en mi compañía y no estaban ni aquí. Si os acordáis, como hemos dicho, cuando compro una licencia de Copilot 365, lo que hace es buscar en mis datos internos.
Si mis datos internos no están en Microsoft 365, si mi correo no lo tengo en Microsoft 365, si mis documentos de la compañía no los tengo en SharePoint, si las reuniones no las convoco a través de Teams, Copilot no sirve de nada. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Ojo, porque queremos llegar a la carrera de fondo y queremos llegar aquí o aquí, pero tenemos que pasar por estos pasos. Tenemos que securizar, como bien ha dicho Lidia, porque si yo estoy en este punto, meto SharePoint, pero no securizo bien el tema de las nóminas y hay un agente que pregunto y me responde sobre las nóminas, pues cagada. ¿Vale? Entonces, cuidado con esta carrera de fondo, no queramos correr mucho, sino que vayamos haciendo paso a paso. ¿Que estoy aquí y quiero pasar directamente aquí? Vale, ok. Porque esto no tiene prioridad en tu compañía. No sé, la parte de Purview, por ejemplo, es un ejemplo. Vale, ¿de acuerdo? Ok. Pero cuidado, que si no estamos ni aquí, no ir aquí. ¿Vale? No ir aquí porque es correr demasiado y no es la manera. ¿Vale? Por último, plan de trabajo. ¿Cómo vemos nosotros el plan de trabajo de transformación de puesto de trabajo con Copilot? Primero, evaluar, ¿vale? Cuando hacemos un puesto de transformación del trabajo con Copilot, que siempre viene, hoy quiero adoptar Copilot. Bueno, esto primero evaluamos, hacemos un assessment de madurez, cómo está la inteligencia artificial, cómo la gente lo utiliza, cómo lo deja de utilizar, porque puede ser que haya alguna compañía que ya vaya muy avanzada y las formaciones que se deban realizar, pues sean más avanzadas, ya dedicadas a agentes o incluso agentes avanzados para desarrolladores como nos pasan, o a la inversa, que no han utilizado nunca ni Copilot Chat sin licencia. Después analizamos, esto es lo que explicaba muy bien Lidia, ¿no? De ver también si tenemos los permisos en SharePoint correctos, si tenemos los datos arriba correctamente en los correos, si tenemos el Defender, si tenemos la securizada la identidad. Después identificamos casos de uso. Para mí es la más importante, porque tú a lo mejor en la fase 4 haces una formación sobre Copilot, sobre casos de uso que realmente al cliente no le interesan, ¿no? Pues por ejemplo, el otro día